Con la presencia del presidente Luis Lacalle Pou, esta semana el INAU lanzó la campaña Familia Amiga, sé parte de su vida. El Instituto del Niño y Adolescente busca darle impulso así a este programa que tiene como objetivo darle un hogar transitorio a los niños institucionalizados hasta que puedan volver con su familia de origen o hasta que sean adoptados definitivamente. De esta forma, con esa familia amiga, se trata de evitar su permanencia en centros del INAU. Vamos a conversar sobre esto con el presidente del INAU. Estamos en línea con el doctor Pablo Audala. Doctor Audala, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buen día, un gusto saludarlo. Muy buenos días, Romina, con mucho gusto. ¿Cómo están? Primero le empiezo preguntando, a ver, la última vez que hablábamos con usted aquí en Perspectiva nos contaba de que la intención de su administración en el INAU es reducir la cantidad de niños internados en hogares, ¿verdad? ¿Cómo van en ese sentido? Bueno, vamos bien, en el sentido de que estamos avanzando todo lo que podamos y sea menester en el régimen de las adopciones y al mismo tiempo en este otro sistema paralelo que es el del acogimiento familiar, que son las vías precisamente para concretar o para lograr lo que tú indicabas antes, es decir, que los niños y adolescentes que ingresan al INAU, al sistema de protección, por alguna causa vinculada con razones de desestructuración familiar o de ruptura o debilitamiento de los vínculos con la familia original, en lugar de ser derivados o atendidos en centros de 24 horas o en residencias o en hogares, sean, por lo tanto, derivados o su situación de vinculación o revinculación familiar esté asociada o a una familia adoptante o a una familia de acogida o familia amiga, exactamente. Ahí la preocupación por tener la menor cantidad de niños claramente pasa por un lado por el lado de que entienden que si bien, por supuesto que están bien en los centros del INAU, claramente no es el mejor lugar para estar para los niños, ¿no? O que claramente es mejor que estén en un hogar con quien pueda ser su familia, quien pueda brindarle atención específicamente, ¿verdad? Exactamente. El Código de la Niñez, el artículo 12, la Convención de los Derechos del Niño, todas las normas internacionales, dicen muy claramente que el mejor sistema de protección para un niño o para un adolescente que, repito, por alguna causa, se ha separado o está apartado de su familia biológica, de su familia original, es vivir en familia, es el núcleo familiar. Es decir, aquel que, por lo tanto, por alguna causa se encuentra distanciado de su familia original o porque fue abandonado o porque hay una situación de violencia o de negligencia o de adicciones o por razones incluso hasta económicas, que también por esa causa muchas veces son institucionalizados. Bueno, lo que se debe procurar, al mismo tiempo que se trabaja con la familia original, que es un vínculo que nunca se puede descartar hasta que claramente se llega a la conclusión de que se rompió definitivamente, pero paralelamente a eso, lo indicado, de acuerdo a lo que surge de la evidencia y surge de lo que ya está consagrado en las propias normas jurídicas, se debe trabajar en la circunstancia de que puedan estar atendidos o cuidados, aún transitoriamente, por una familia de acogida, por ejemplo, mientras se avanza en un proceso de adopción o mientras eventualmente se recomponen o fortalecen los vínculos con la familia original para superar la causa que dio origen a su internación o a su vinculación con el sistema del INAU en este caso. ¿Cuántos chicos llegan aproximadamente o cuánto es el número que hay hoy en día de niños institucionalizados en el INAU por este sistema de acogida, ¿verdad? Que haya pasado por alguna de esas situaciones que usted señalaba recién, o por problemas económicos o por un tema de que los padres biológicos se les retiró la patria potestad o porque los propios padres dicen no podemos, ¿no? No podemos criarlos. ¿De qué número estamos hablando más o menos? Hoy estamos hablando, acá hay que distinguir porque hay situaciones diferentes, pero yendo a los números concretos, 3.000 niños y adolescentes que están internados, que están viviendo efectivamente en los centros y en los hogares, en las residencias de INAU en todo el país, tanto las que atiende INAU por gestión directa, es decir, con sus propios equipos, con sus propios funcionarios, como aquellos proyectos o aquellas hogares o residencias que con la sociedad civil, a través de un convenio que suscribe INAU, se lleva adelante esa misma gestión y esa misma atención. Ahí son 3.000. A eso habría que agregar, Romina, una situación intermedia que es la de 2.000 chicos más, número más, número menos, por supuesto que esto es dinámico y oscilante y cambia todos los días, pero 2.000 más que están lo que se llama en contexto. Es decir,
siguen viviendo con sus familias, pero hay una situación allí de cierta debilidad en el vínculo o de cierta fragilidad, y entonces están vinculados a INAU. Los equipos de INAU trabajan con esos niños, trabajan con esas familias. Muchas veces se da que esos niños, en función de las propias circunstancias de la familia o de las vicisitudes de todos los días, ingresan un tiempo al centro 24 horas, otro tiempo pasan con sus familias, y los equipos de ese centro siguen trabajando con las familias originales. Allí tenemos 2.000 más. Y a estos, por lo tanto, habría que agregar otros 2.200, que es el número que tenemos al día de hoy, de niños y adolescentes viviendo en el sistema de acogimiento familiar. También son niños institucionalizados, también son niños que ingresaron al sistema de protección, pero en esos casos no ha sido necesario derivarlos, o hemos podido, mejor dicho, en vez de derivarlos a un centro de 24 horas, hemos derivado su atención, nos hemos encargado su atención a alguna de estas familias amigas. Usted decía hoy, bueno, las dos vías entonces para tratar de evitar esa institucionalización es, o por un lado, facilitar el tema de la adopción, digamos. De hecho, la última entrevista que habíamos hecho con usted iba por ese lado. O por otro lado, las familias amigas. Un plan que existe desde hace años, ¿no? En el INAU. ¿Por qué sintieron la necesidad de reforzarlo, y reimpulsarlo, relanzarlo, digamos? Bueno, porque, digamos, por arriba de todo esto que estamos comentando, o en el inicio de este análisis, hay una cuestión que tiene que ver con los derechos, y que tiene que ver con un derecho en particular, que así también está definido en el Código y en la Convención de los Derechos del Niño, que es el derecho a vivir en familia. Yo hoy decía, la ley dice que es el mejor sistema de protección, es decir, el núcleo familiar, la vida en familia. Eso tiene que ver, o el correlato de eso es el derecho a vivir en familia, que es un derecho humano, es un derecho que tenemos todos y que también, por lo tanto, tienen los niños que ingresan al sistema. O sea que hay que trabajar para facilitar y para que los niños puedan acceder a ese derecho. ¿Cómo acceden? Bueno, por todas las vías que ya dijimos antes. Desde luego, el Instituto de la Adopción yo creo que es la mejor solución cuando se rompe el vínculo con la familia original, porque es la solución más completa, salvo el aspecto biológico, que obviamente ese sigue siendo siempre el mismo. En todo lo demás, ese niño adquiere todos los derechos que adquiriría o con los cuales nacería un niño que en esa misma familia ingresa a ella por las vías naturales, como hijo biológico, como hijo, en definitiva, original. ¿Qué quiere decir esto? El niño adoptado adquiere el derecho al nombre, a la identidad, a los alimentos, a los derechos sucesorios, a los derechos económicos. El tema es que las adopciones, siendo el instituto más noble, tienen, sin embargo, determinadas limitaciones, porque no dependen solo de que INAU haga su parte en tiempo y forma y con eficiencia. Están sometidas, el proceso de adopción está compuesto por intervenciones judiciales que son determinantes en las dos puntas, en la declaración de adoptabilidad al principio, al final cuando se decreta la adopción plena, y obviamente hay tiempos allí que inexorablemente hay que transitar y que muchas veces terminan conspirando contra los resultados, porque los chicos van creciendo, y cuando los chicos crecen, las posibilidades de darlos en adopción se vuelven más complejas, o en todo caso más débiles. ¿Por qué razón? Porque las familias que quieren adoptar se presentan al sistema, se presentan al INAU, y principalmente o fundamentalmente plantean su interés de adoptar niños o recién nacidos o en la franja de 0 a 3, es decir, en la franja de la primera infancia. En función de esto, para aquellos casos donde la adopción se prolonga o mientras se tramita, o eventualmente, por supuesto, también cuando ya se vuelve bastante más complicada y difícil, el sistema de acogimiento familiar es la solución. Las familias amigas. Siempre es mucho mejor que ese niño y ese adolescente pueda vivir y pueda transitar su niñez y su adolescencia en un ámbito o en un núcleo familiar que en una institución del Estado. Sin embargo, como tú decías muy bien, en la institución del Estado reciben lo que tiene que recibir desde el punto de vista de los derechos básicos: la alimentación, los cuidados, la asistencia al sistema educativo, los controles médicos. Eso está fuera de discusión. La atención en el INAU es buena, los trabajadores actúan con mucho sentido de compromiso. Ahora, yo decía el otro día, el Estado es buen tutor, cuida bien, debe hacerlo por el menor tiempo posible, pero no es buen padre o madre. O sea, eso que da la familia, que no está en condiciones de dar el Estado, es lo que entendemos nosotros tenemos que procurar otorgar a través de este sistema. Expliquemos un poco más, a ver, ¿en qué consiste el concepto de familia amiga? ¿Podríamos definirlo como una familia... vendría a ser como una adopción muy transitoria, ¿no? Por un tiempo determinado. La transitoriedad es una característica del sistema, pero todo esto, como estamos hablando de relaciones humanas, estamos hablando
de situaciones familiares que son dinámicas y que son cambiantes, tiene la suficiente dosis de flexibilidad, incluso el reglamento que regula el sistema de familias de acogida, en función de lo cual en cada circunstancia a cada niño y a cada caso se le busca la respuesta y la solución que corresponde. ¿Qué quiero decir con esto? Podemos encontrarnos con casos de acogimiento familiar que duran pocos meses y nos encontramos también con situaciones de acogimiento familiar que llevan años. Pocos meses, ¿por qué? Bueno, porque mientras ese niño está al cuidado de una de estas familias de acogida o familias amigas, como yo decía recién, de pronto se trabaja con la familia original y se tiene éxito. Y por lo tanto, esa causa o esa debilidad o esa situación circunstancial que llevó a que ese niño ingresara al sistema de protección se superó, se removió y ese chico puede volver con su familia de origen. Por lo tanto, las familias de acogida, cuando entran al sistema, saben que se someten obviamente a determinadas reglas. Una de ellas, cuando todavía el vínculo con la familia de origen está vigente, es que esos niños siguen viendo a su familia original y se generan los espacios a esos efectos. Que quede claro, las familias, por supuesto, y esto es para que aquellos que eventualmente están pensando en esta posibilidad no se asusten, reciben permanentemente el apoyo, la asistencia y el acompañamiento del INAU, de los equipos técnicos, de los supervisores, precisamente en todos estos procesos, a los efectos de todas estas articulaciones que son tan necesarias en beneficio del niño. Entonces yo decía, esto tiene esa dosis de flexibilidad que es necesaria y quiero aclarar algo que me parece muy importante. El sistema también es diverso porque el nombre de familia amiga es el género y la especie, es decir, yo creo que en realidad tenemos que hablar de familias de acogida, donde las familias de amigas son una parte muy importante, es decir, que son aquellas familias que de pronto nos están escuchando ahora y se interesan y van y se anotan y se las valora y se constituyen como familias amigas y empiezan a recibir niños que INAU les encomienda su atención, pero también están las llamadas familias extensas. También esas son familias de acogida, es decir, los tíos, los abuelos que se hacen cargo de ese chico que tuvo que ingresar al sistema de protección del INAU y también pasan a formar el sistema de acogimiento familiar. Claro. O las familias por afinidad, aquellas que no tienen parentesco con el niño, pero sí tienen un conocimiento previo, o por ejemplo, son un vecino. Original, ahí ¿verdad? Está. Claro, que ahí se busca, en ese caso también se contempla ese aspecto, por eso es que tendemos a pensarlo siempre que la familia amiga es la que no tenía un conocimiento previo del niño y bueno, se sumó al programa. Después están estas otras situaciones donde o es un pariente, un familiar que se hace cargo del niño mientras tanto, digamos, o, por ejemplo, vecinos, personas con los que el niño tiene un vínculo cercano, ¿no? Ya tenía un vínculo cercano. Pero particularmente el programa, lo que implica familia amiga, entonces, es eso, es esa familia que decide darle ese hogar transitorio sin conocimiento previo con el niño, pasando también por un proceso, ¿no? Claramente no debe ser tan complejo como el proceso de adopción, pero también no es que uno caiga en paracaídas y diga, bueno, quiero, ¿no? Hay una serie de pasos que hay que cumplir, de asesoramientos que hay que recibir. ¿En qué consiste eso? Consiste exactamente en eso, en la valoración y el análisis y el estudio de las familias en cuanto a que INAU debe llegar a la conclusión de que esas familias, que por supuesto tampoco tienen que ofrecer requisitos extravagantes ni nada por el estilo, pero sí algunas condiciones básicas, las que todos, a partir del sentido común, reclamaríamos en cualquier familia que tiene que educar y criar a sus hijos. Tienen que tener capacidad de cuidar, tienen que tener tiempo para dedicarle a esos chicos dentro de lo razonable. No quiere decir que no trabajen, ¿verdad? Como cualquier padre o madre o tutor que tiene a su cargo un menor o un niño o un adolescente. Tienen que tener una mínima capacidad económica. No estamos hablando de holgura económica, pero sí estamos hablando de que la familia tiene que tener una condición económica en función de la cual esté en condiciones de solventarse a sí misma, básicamente. Reciben también, por supuesto, una asistencia de parte del INAU, que es de 2 o 3 BPC por niño, pero que estamos ya aumentando esas asistencias, capaz que de eso hablamos después, Romina, porque se han tomado decisiones a ese respecto, y bueno, y esa asistencia es para ayudar precisamente en los gastos de la manutención de los niños, y en función de eso, cuando esa valoración se da e INAU llega a la conclusión de que esa familia está pronta y reúne las condiciones, la constituye como familia amiga. A partir de allí, bueno, evidentemente, el paso siguiente ya es vincular a algún niño o a un adolescente al cuidado de esas familias y empieza una etapa de seguimiento, de acompañamiento, de supervisión,
donde naturalmente de lo que se trata es de que las cosas funcionen, de que la familia se sienta bien con el niño y el niño se siente, sobre todo, y es lo principal, que el niño esté a gusto con esa familia, que esté cuidado, que esté contenido, que se le dé la dosis de afecto, de apuntalamiento emocional, como es menester con cualquier ser humano y muy particularmente en esa etapa tan delicada de la vida. Hablamos de familias, ¿no? Como concepto, pero puede ser una persona sola también quien se ponga a disposición, digamos, para ocupar ese rol. Sí, exactamente. En ese sentido, todas las posibilidades están abiertas y cualquier persona, familia o núcleo familiar que se postule, obviamente va a ser valorado y analizada su situación con los mismos criterios y procurando precisamente verificar estas condiciones básicas y necesarias, y a partir de allí se dispara obviamente el mismo procedimiento y se aplican las mismas coordenadas. Hablemos, Abdala, de los cambios que se le implementaron, porque hay oyentes que dicen, sí, este programa existe desde hace años. Sí, efectivamente, lo empezábamos diciendo, ¿no? Existe desde hace años. Lo que ustedes buscaban era ahora reimpulsarlo. Uno de los cambios lo mencionó, ¿no? Se incrementó el monto, la partida que se le da a esa familia amiga para para asumir los gastos que implica, ¿no? Tener a ese chico durante esos meses. ¿Qué otros cambios se instrumentaron como para darle? ¿Había falta de conocimiento? ¿Ustedes tenían esa percepción de que hay falta de conocimiento de este programa? Como para animar a más familias. Tengo esa percepción de un sistema que, como tú decías muy bien, Romina, es histórico, que tuvo distintos nombres a lo largo del tiempo. En un tiempo fueron las madres sustitutas, en otro tiempo fueron las cuidadoras, bueno, y que ahora son las familias de acogida. Como tal, como lo conocemos hoy, este sistema empezó en el 2011, 2012, es decir, esta nueva modalidad o esta forma de acogimiento familiar. Lo que ahora estamos haciendo, nosotros apostamos mucho a este sistema, lo que se concretó el día martes es algo así como el relanzamiento. Estamos intentando relanzar este sistema y profundizarlo y robustecerlo. ¿Por qué vía? Bueno, entre otras cosas, a través de la mejora de las asistencias. Dispusimos a partir de ahora, a partir de agosto del 2021, que las familias amigas que se constituyan a partir de aquí perciban todas 3 BPC por cada niño atendido. Hasta ahora la escala era de 2 o 3 BPC según las características del chico, si era menor o mayor de 2 años, si tenía algún tipo de vulnerabilidad o de dificultad en cuanto a su atención o a su salud que demandara más recursos. Bueno, ahora el propósito es que de aquí por delante todas las familias perciban 3 BPC. ¿Qué pasa con las que hoy perciben 2 BPC? Que capaz que alguna nos está escuchando. Bueno, ya dispusimos también que de ese conjunto de familias que hoy están percibiendo 2 bases de prestaciones y contribuciones por niño, gradualmente ir incrementando esas asistencias hasta que lleguen a 3 BPC. Está dispuesto que empecemos por un 30% de las mismas, que no va a ser al azar, por supuesto. Las direcciones departamentales están analizando en cada departamento las situaciones donde se justifique más o haya más urgencia o más necesidad, de acuerdo a las características de la familia, de acuerdo a la situación o a las características del niño, pero tendiendo, repito, a unificar las prestaciones en 3 bases de prestaciones y contribuciones. Hemos creado también, y no me quiero alargar, te lo dejo planteado por si interesa, eso sí, no existía antes y es una asistencia nueva. Hoy hablábamos de las distintas causas en cuanto al ingreso al sistema de protección. Decíamos, no siempre la causa es económica, ni siquiera en la mayoría de los casos. La principal causa de desamparo y de desprotección es la violencia. Eso está estudiado. Hay un estudio muy interesante que realizó equipos consultores para el INAU con el apoyo de UNICEF que arroja datos muy ilustrativos. De allí surge que hay un 20% que sí está asociado a una causa material, a una causa económica, a dificultades de la familia biológica para sostener a ese niño, en función de lo cual ese niño entonces tiene que quedar a cargo del Estado. Para eso aprobamos y se proyectaron los recursos en la ley de presupuesto del año pasado, una prestación, una asistencia temporal para trabajar con esas familias cuando el niño está por ingresar o se corre el riesgo de que ingrese al sistema de protección, para ayudar a esa familia no con un concepto asistencialista, sino asociando esa herramienta al trabajo técnico, al acompañamiento, para que esa familia, por lo tanto, pueda superar esa realidad y ese niño pueda quedar a cargo de ella y no sea necesario institucionalizarlo. Claro. Estas son algunas de las mejoras que hemos dispuesto, sin perjuicio de otras que te podría mencionar desde el punto de vista de la estructura del INAU, desde el punto de vista de la dotación de recursos humanos y técnicos, porque apostamos mucho a esto y aspiramos a tener éxito.
Usted señalaba, no hay un plazo definido, sino que cada situación se ve en particular, ¿no? De cuánto puede estar ese chico con esta familia amiga, con esta familia transitoria, digamos, ¿no? Eh, ¿Qué pasa cuando ese vínculo perdura en el tiempo? Cuando a ese chico no se le encuentra quizás ni puede volver a su familia de origen, ni a su familia biológica, ni funciona el tema de la adopción. ¿Qué pasa cuando ese vínculo se mantiene en el tiempo? ¿La familia amiga puede terminar adoptándolo? A ver, los dos sistemas son sistemas independientes. Si una familia eventualmente o una persona está viendo por esta vía, capaz que una vía rápida o indirecta o un atajo para llegar a la adopción, creo que cometería un grave error. Y si en este momento nos está escuchando, yo le diría, no haga eso, no se presente y no se inscriba, porque además eso puede terminar en una gran frustración para la familia o para el que intenta recorrer ese camino, y por supuesto también para el niño, por lo que dije antes, porque capaz que mañana INAU le pide la atención o le encomienda la atención de un niño que a los 3 meses vuelve con su familia original, por ejemplo, o se va en adopción con una tercera familia. De manera que es un camino que, si se va a recorrer con esa finalidad, es muy peligroso y desaconsejable. Lo cual no quiere decir, Romina, yendo a tu pregunta, y que quede claro que no es la intención, el sistema no está preparado para eso, que de hecho no puede ocurrir que cuando efectivamente todas las demás alternativas se van descartando, van fracasando, llamémosle así, y de hecho la relación se mantiene y se prolonga en el tiempo, y en función de eso van surgiendo, como dice la ley, lazos de tal envergadura entre esa familia y ese niño, que un buen día esa familia tiene la idea de adoptar y el niño se reconoce como integrante de esa familia. Y para decirlo rápida y vulgarmente, le dice papá y mamá los referentes afectivos de ese lugar o de ese hogar. Bueno, se pueda avanzar en el proceso de adopción. INAU ya tiene prevista esa modalidad a través de un mecanismo que se llama adopción por excepción. Puede INAU promover incluso, podría en esa situación de hecho promover esa adopción ante la justicia. También el juez podría disponerla. Eso es parte de lo que modificó la ley de urgente consideración. Cuando efectivamente hay una situación de tenencia lícita, como dice la ley, y efectivamente el juez advierte que esta situación se da y que hay lazos de afecto, y además hay informes técnicos que corroboran que es la mejor solución para ese niño, o la única en ese momento, por supuesto que se puede hacer. Los jueces tienen potestades para hacerlo. Pero me parece importante distinguir los dos aspectos. Una cosa es que eso en la realidad después acontezca, y el sistema termina y la justicia termina reconociendo esa realidad y decretando la adopción. Otra cosa es utilizar un sistema para llegar al resultado que debiera arrojar el sistema paralelo, que es el de la adopción. Eso puede ser peligroso y complicado. Lo que pasa es que ahí hay un punto clave, porque hasta ahora venimos hablando del programa como muy fríamente, ¿no? Pero es cierto que con todo lo loable que es y el buen fin que tiene, no deja de ser duro también el momento de esa separación, ¿no? Porque estamos hablando de una familia que decide hacerse cargo, pero claro, los nenes en algún caso llegan incluso hasta bebitos, ve un proceso de crecimiento, se da naturalmente ese vínculo. Por otro lado, son niños que vienen de un contexto absolutamente vulnerable, ¿no? Donde capaz que no tienen un referente permanente y empiezan a tener esa acogida, empiezan a decirle mamá, empiezan, ¿no? a acostumbrarse a una rutina, a adquirir hábitos. ¿Cómo se preparan y cómo preparan desde el INAU esa instancia de separación también? De que ese niño que ya ha perdido tanto, ¿no? O que está acostumbrado a tantas pérdidas, también tenga otra más en este caso, ¿no? Y esa familia también esté dispuesta a ayudar en ese proceso, ¿no? Sin duda ese es un gran desafío. Y no solo un gran desafío, hay una dosis de riesgo importante, vamos a decirlo. Que en algunos casos, o en la mayoría de ellos, de pronto no pasa nada, pero en alguna situación puede acontecer alguna consecuencia o algún efecto de esas características. Y la única respuesta o el único método para enfrentar esa realidad y procesarla adecuadamente y prevenir esos riesgos o conjurarlos es el trabajo técnico de INAU, de los equipos técnicos, de los equipos del programa Familia y Cuidados Parentales, de los asistentes sociales, de los psicólogos, que pueden acertar y se pueden equivocar como cualquiera, que tienen un enorme profesionalismo, también debo decirlo, y que por lo tanto tienen que hacer las recomendaciones y los informes técnicos necesarios como para manejar esos tiempos, administrar esos ciclos adecuadamente, en algo que, repito, no hay una receta aplicable a todos los casos. Bueno, yo me preguntaba, por ejemplo, el niño si es consciente, si se le puede explicar
se le señala desde un principio la situación en la que va a estar, que va a estar por un tiempo simplemente con esa familia, que cuando se sienta como ya un miembro más, se le explica todo el proceso en ese sentido. Bueno, Romina, en eso no quiero ser concluyente porque yo no soy psicólogo ni experto, pero a ver, no tengo la menor duda que ese es el trabajo que se hace y en cada situación en función de seguramente muchas variables y muchas coordenadas, empezando por la propia edad, la propia etapa de la vida. No es lo mismo esta situación con un chiquito de primera infancia que con un chico que está en la franja intermedia, pongámosle entre los 5 y los 12, que con un adolescente. Pero desde luego, esa es la parte más difícil, más compleja. Nada de esto es sencillo ni fácil, pero el sistema funciona. Yo quiero también decir eso, es decir, tal vez esto no se vea y no sea un tema de, digamos, de análisis permanente en el escenario público y por lo tanto la gente no tenga tanto acceso a esta información y ojalá esta campaña nos permita, entre otras cosas, poner sobre la mesa todo esto que se hace por estos niños, no en el sentido, digamos, de reivindicar el éxito desde el punto de vista profesional de quienes trabajan en el INAU, pero sí en cuanto a que la gente sepa que efectivamente esa respuesta desde el Estado en cuanto a acompañar a los niños y darles a cada uno lo que los niños necesitan para, por lo tanto, avanzar en la vida, adquirir su propia autonomía progresiva y sobre todo, que es lo más desafiante, y vaya si ahí tenemos problemas, en la medida en que no se les encuentre una salida familiar definitiva antes de los 18 años, construirles una estrategia de egreso cuando llegan a los 18 años dentro del sistema, vaya si son desafíos gigantescos, en los cuales obviamente es como una especie de lucha contra molinos de viento que nunca se termina, que hay, digamos, resultados muy satisfactorios y hay mucho éxito que se podría contar, pero desde luego también hay experiencias complicadas y difíciles, vaya si las hay, porque esto está en la propia naturaleza de las cosas, ¿no? Ahora enseguida vamos a estar con un testimonio de una familia amiga justamente que decidió sumarse a ese plan. ¿Por qué lo hace? ¿Qué motivación tiene? ¿Cómo ha manejado esta situación? Van a ser cosas que seguramente nos cuenten de cómo lo vivieron ahí en esa experiencia. Está claro que, digo porque en algún momento esto se puede mezclar con lo que fue en alguna instancia tiempo atrás, lo de las cuidadoras del INAU, ¿no? Está claro, no es una opción desde el punto de vista económico, es porque una familia justamente siente que tiene algo por dar y piensa en lo que puede ayudar en esa etapa tan crucial del niño, ¿no? Sin duda, la palabra solidaridad está indisolublemente unida a toda esta discusión. Desde luego que para esto hay que tener vocación y realmente es a veces no, siempre, sorprendente y admirable esa capacidad de dar y de servir que tienen miles y miles de uruguayos y uruguayas y que encuentran en todo caso la posibilidad de canalizar toda esa, digamos, ese llamado espiritual a través de este sistema. Otros lo hacen por otras vías, pero aquellos que particularmente además tienen devoción por el tema de la niñez, de la adolescencia y entienden que ahí pueden y están en condiciones de dar una mano. Tenemos situaciones, no sé a quiénes van a entrevistar ahora, pero estoy seguro que va a ser un testimonio mucho más rico que el mío o la información que yo estoy dando, pero yo conozco situaciones de familias que recurren a esto porque de pronto no pudieron tener hijos y porque tienen tiempo y espacio y entonces se vinculan al sistema. Pero conozco situaciones de familias muy numerosas que tienen varios hijos biológicos, pero varios, y que sin embargo tienen 1 o 2 niños de INAU en acogimiento familiar. Bueno, y en un caso como en el otro, es la misma solidaridad, es la misma capacidad de dar amor, de dar afecto, que anida, obviamente, en el alma de muchísima gente. Hoy tenemos 1080. Estoy seguro que podemos tener muchas más. La campaña apunta precisamente a eso, a ver si informando, no induciendo, informando, logramos despertarle a mucha gente esa vocación que capaz que hoy la tiene adormecida. Acá tengo un mensaje de una oyente. Vilma dice, ¿puede ser una señora viuda que vive sola y tiene 71 años con buen pasar económico? Las posibilidades están todas abiertas. Las probabilidades ya dependen del análisis técnico, pero a esa señora, si es ella la que se conecta, le digo que no dude en consultar, en llamar al 0800 2513, que le van a dar una respuesta muy amable desde el punto de vista técnico, probablemente tenga una entrevista con ella o algún intercambio. Yo a priori no me amputaría ninguna posibilidad.
Después tengo un mensaje de Raúl que dice que se interesó en más de una oportunidad, que se ha acercado varias veces a este tema, pero discrepa plenamente con con el diseño del sistema, a tal punto que lo desestimó, porque dice, no me cierra para nada que una familia amiga después pueda implicar una separación luego. ¿Qué le responde a este tipo de comentarios? Porque es un aspecto que se menciona, ¿no? Y bueno, Romina, en algún sentido es lo que ya hablamos. Tú me hiciste esa misma pregunta y es una pregunta difícil de responder, pero el problema es que ¿cuál es la alternativa? Por supuesto, la adopción. Lo que pasa es que la adopción merecería un programa entero, que algún día capaz que podemos hablarlo, para avanzar más rápido y más a fondo en la adopción. Capaz que tenemos que pensar en cambios bastante más radicales y ahí hay un tema de voluntad política también, ¿no? ¿Hasta dónde estamos dispuestos a llegar en esa materia? Sí, La sí. adopción tiene límites, es el instituto más noble. Con la actual administración y con la LUC hemos introducido cambios que yo lo estoy notando, están generando más eficiencia. Ahora, hoy tenemos, por poner un número que me parece que puede ser ilustrativo, entre 300 y 400 niños en condiciones de adoptabilidad, porque INAU no puede dar en adopción cualquier niño. INAU puede dar en adopción solo aquellos niños o adolescentes que han sido declarados en esa condición por la justicia. Si la justicia no lo autoriza, nosotros no podemos avanzar. Entonces, eso por definición hace que el Instituto de la Adopción, siendo tan bueno, sin embargo, tenga límites que no se pueden traspasar. Ante eso, ¿qué hacemos? Bueno, dejamos a los niños en los hogares, en los centros de 24 horas. Está bien, los vamos a cuidar bien. Ahora, yo creo que es una forma de condena distinta, si no buscamos una salida familiar diferente. Y el sistema de acogida familiar, de acogimiento familiar, con todas sus limitaciones, con todas sus dificultades, que se le puedan señalar, sus imperfecciones, es lo que hay y yo creo bueno, que a esta altura se ha ido construyendo y mejorando con el paso del tiempo y habrá que seguirlo mejorando y construyendo hacia el futuro. Pablo Abdala, presidente del INAU, muchas gracias por estos minutos esta mañana aquí en Perspectiva. Seguimos ahora en este tema con este testimonio. Gracias y volvemos a conversar en cualquier momento sobre esto otro, por ejemplo, lo que dejó planteado lo del régimen de adopción. Que pase bien. Muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo grande.